Hola, soy Yago García, 27 años y soy barítono. Buenas, soy Patricia Calvache, soprano. Hola, soy Laura Gibert, soprano. Hola, soy Luciana Serra, la maestra. Hola, soy Ana Ponces, directora de escena. Hola, soy Laura Molina, soprano. Soy Rosa María Bella, soy soprano y tengo 29 años. Soy Sigurbjörg Thelma Sveinsdottir, soprano. La verdad que ha sido una semana muy intensa y muy gratificante, tanto por la parte escénica como la parte técnica y vocal. Y la verdad que en estos días no me lo esperaba, pero como que he aprendido más de lo que esperaba vocalmente, sobre todo con el sonido y con los pequeños timings que tenemos individuales de escena, por ejemplo, pues también hemos tenido esos pequeños impulsos que realmente me han ayudado bastante. Y bueno, y creo que se ha notado en el concierto de esta mañana que todas hemos podido cantar muy a gusto, la verdad. Bueno, pues yo creo que ha sido una semana bastante productiva, sobre todo porque hemos empezado desde muy temprano por la mañana y hemos hecho jornada intensa. Entonces, bueno, creo que en ese sentido también nos ha ayudado un poco a nosotros mismos a quizás ver cuánta energía tenemos para ir poco a poco dosificándola a lo largo de todo el día. Pero creo que ha sido una semana muy productiva, al menos para mí. Yo he vivido la semana con mucha emoción por estar aquí también en este edificio y luego por todas las cosas que íbamos descubriendo cada día, tanto a nivel escénico, saber que hay tantos recursos que podemos utilizar en el canto y que al menos yo desconocía, y también a nivel vocal tener tanta información a procesar, que un poco la dificultad que he encontrado es el hecho de que tantos días, tantos seguidos, es como que no daba mucho tiempo, ¿no?, a poder procesar toda la información, ya que en cada clase es como que nos daban herramientas para trabajar una semana casi, y el hecho de intentar procesarlo cada día y reinventarnos a nosotros mismos clase a clase, pues por una parte es súper emocionante, ¿no?, porque ves todo lo que puedes trabajar y llegar a ser, pero por otra parte es como muy frustrante porque te gustaría poder tener más tiempo para dedicarle la atención que se merece a todo lo que nos iban enseñando las dos maestras. Pues ha sido una semana muy interesante, de mucho trabajo. La verdad es que precisamente el repertorio que llevaba no había nada de descanso en ninguna de las áreas, así que ha sido de estar al pie del cañón todo el rato, y me gustó mucho una sesión de interpretación que tuve con Ana, en la que en vez de hacer y ponerme a dar saltos por todo el escenario, simplemente me concentré como en transmitir lo que estaba sintiendo a través de la voz, y creo que es algo que a veces es tan simple como eso, querer contar con tu voz y no tratar de sobreexplicar con el cuerpo, que muchas veces es algo que pues hacemos, yo creo que en automático y porque nos sale del corazón hacer así con el cuerpo, pero muchas veces creo que volver al origen y a expresar simplemente a través de nuestra propia voz es algo que me llevo sin duda de este curso. Pues yo creo que es una gran experiencia poder trabajar de forma compacta todo lo que en general pues trabajamos con más tiempo, y así poder exprimir al máximo todo lo que nos están enseñando, y aplicarlo y ver cada uno de nosotros las posibilidades que tenemos de aplicar esto durante este tiempo y lo que nos llevamos para poder seguir trabajándolo después. Sí, esta semana ha sido muy intensa, pero muy interesante. He aprendido muchísimo. Sobre todo, cómo acercar una área. Bueno, primero, vocalmente y técnicamente, con la Luciana, ha sido muy bien trabajar la técnica y cómo confiar más en la voz y escenas, poder buscar más sentido en
en lo que está pasando con el carácter en el momento. Y esto es una cosa que se puede aplicar a todas las áreas que trabajamos en el futuro y ha sido muy interesante. Está mucho. La settimana è stata molto proficua. Queste masterclass sono molto interessanti, ma bisogna stare molto attenti perché, soprattutto con la tecnica, bisogna fare molta attenzione perché ci sono a volte dei cambiamenti per migliorare, per cambiare, per portare nella linea del canto, però attenzione a non creare la confusione, è la cosa più pericolosa che si può creare. E dato che questi ragazzi si sono impegnati molto e non avevano solo la tecnica vocale, avevano anche altre cose, la scena e tutto quanto, la cosa importante era stare attenti al fiato, alla posizione, cercare di migliorare le cose possibilmente migliorabili, facendo poco però, e portando i ragazzi a capire perché dovevano fare questo e adattarsi subito, perché si sa che il cervello è molto veloce, ma i muscoli hanno bisogno di tempo. E di conseguenza cercare una giusta misura per chiedere, tirare per ottenere, insistere, ma quando si vede che la cosa comincia a creare, lasciare e chiedere il giorno dopo, perché ogni giorno c'è sempre un miglioramento, ci sono cose nuove, e il giorno dopo, da quello che si è ottenuto, andare avanti ancora un po', fino a ottenere. Perché poi io ho notato, ci sono dei giorni in cui si va tutto di corsa, va tutto bene. C'è un giorno, per noi è stato ieri, dove tutto era un disastro. Tutto era un disastro perché io tiro i ragazzi, tira, a un certo punto la tensione cede. Però poi le cose belle vengono fuori. E questo è successo. E ieri era la giornata non andava niente bene, non c'era il fiato, la voce non usciva, ma questo è normale. Questo è il frutto della tensione e del cervello che lavora e dei muscoli che vogliono seguire il cervello. È stato molto interessante, anche perché oggi i ragazzi hanno fatto, diciamo, un 80%, anche 85% tutto quello che io ho chiesto. Naturalmente senza confondere troppo la técnica, porque si no sarebbe un desastre. Esta semana, como decían los chicos, ¿no? Ha sido una semana de trabajo muy intensa. Yo creo que desde el punto de vista de escena hay un reto, digamos, que es trabajar siempre por y para la mejora vocal. Creo que en estas masterclasses es algo muy importante. La maestra Luciana Serra es muy clara en su trabajo de la técnica y acompaña y conduce a los estudiantes en un camino. Y es interesante que desde la parte vocal puedan un poco seguir esta ruta y que todo pueda ir a la vez, porque a pesar de que es una semana de muchos inputs, la idea es que estos inputs vayan todos a favor de una mejora vocal. Muchas veces el trabajo escénico busca, digamos, cosas o digamos objetivos más ligados a la desinhibición, a un poco deconstruir algunas cosas, y en este caso era un trabajo escénico que estaba muy enfocado a trabajar unas áreas, a dar a conocer recursos, pero sobre todo que estos recursos puedan ser aplicables al cantar y al cantar el tipo de repertorio que están haciendo. Y yo creo que es algo que se han ejercitado muchísimo en aplicar, y eso no es nada fácil, y ha sido pues un placer ver estos recorridos. Así que felicidades. Sì, veramente. E non è stato facile. No. Non è facile per i ragazzi, anche perché ognuno ha la sua particolarità, ognuno ha i suoi punti più deboli, ognuno ha i suoi punti più forti, e giustamente gli insegnanti, in questo caso i due, che hanno condotto la masterclass, cercare di mettere in rilievo i punti forti, e forse non per noi stessi e per loro stessi, ma forse cercare di superare un pochino per il pubblico che non capisse magari qualche punto debole che ancora non è andato nella sua posizione, Sí. penso. Sí, sí. Y bueno, no sé, un poco es interesante oír, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí. No sé, en mi caso me ha parecido muy interesante porque justamente
en las clases con Luciana decía, el texto, todo está en el texto, cuando se supone que es una cosa como más teatral. Y en las clases con Ana decía, en la música, está en la música sí, es la intención. Sí, porque es en las dos cosas, es en ese equilibrio que se encuentra el personaje de verdad, y a veces pensamos, tengo que construir el personaje, y en realidad está todo escrito, como nos decían las dos maestras, y si tienes la paciencia y también la curiosidad de buscar en la partitura y buscar en la música, gracias a los recursos que nos han dado, salen cosas orgánicas, naturales y, no sé, muy, muy bonitas, y que encajan con el personaje porque es la esencia de ese personaje. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Puedo decir? Sí. No, porque Laura giustamente pensa alla voz, pensa alla voce, giustamente, io dicevo, pensa al testo, perché devi essere un'attrice che canta, non è una musica con parole. Quando il compositore ha scritto la musica aveva queste parole, e se si guarda la metrica della musica corrisponde esattamente alla fonetica delle parole che dici, e di conseguenza la musica segue le parole. Io pretendo la precisione musicale e giustamente lei vuole il testo, è così, è giusto, è così. Sí, yo diría además que entender, yo creo que es el hecho de que existan estas másters en que trabajamos a la vez, que entiendo que en algún momento puede ser saturante, porque es verdad que muchas veces, ¿no? Pues trabajando, por ejemplo, al principio, Laura, tenías un área muy delicada vocalmente, entonces a la mínima que cambias una intención o un estado físico, es muy difícil sostener dónde estás vocalmente, ¿no? Pero entender que aquí no hay una confrontación, luego en la práctica profesional, muchas veces en el mundo de la ópera existe una supuesta confrontación que no es cierta entre el mundo de la escena y el mundo de la música. La ópera es el punto de unión, es donde convergen la música y la escena. Entonces, entender que siempre estáis, el cantante siempre está en medio de esto, porque en él mismo viven la música y la escena. Entonces, entender que es algo que siempre se os va a juntar y que no siempre estos inputs son fáciles de casar, porque a veces en las producciones operísticas hay dos demandas que como que tiran hacia dos lados y vosotros sois los que tenéis que guisar eso para que funcione en un plato. Creo que es un trabajo que está bien empezar a hacer cuando ya os estáis profesionalizando en el mundo de la ópera, porque tiene mucho que ver con la práctica profesional. Y yo creo que también ha sido importante, como decía Luciana al inicio, sí es verdad que luego obviamente no todos somos iguales, cada voz es un mundo, y claro, cada uno pues llega con sus defectos y sus virtudes, como todo en la vida, pero luego sí es verdad que con Ana hemos podido, yo creo, que cada uno hacer propio el personaje, que no es lo mismo cómo lo puedo sentir yo, cómo lo puedo ver yo, a cómo lo puedes ver tú. Y no significa que sea mejor o peor, significa que cada uno luego tiene su propia personalidad, y creo que es muy importante, además en la voz, que es una cosa absolutamente física y personal, ponerlo a disposición de cómo seas tú, qué te beneficia a ti. Oye, pues a mí yo sé que esto me va muy bien, bueno, pues vamos a tirar por ahí. Entonces, en ese sentido, con Ana creo que también hemos podido encaminar un poco nuestras virtudes en ese sentido, y de explotar y trabajar lo que podemos hacer bien en escena. Por esto que no se debe copiar da este canal famoso que se llama YouTube. No se debe imitar. Cada uno tiene su interpretación y su personalidad, justo. Sí, muchas veces los procesos de ensayo de una producción operística son cada vez más, el tiempo es oro, y cada vez más las producciones se ensayan con poco tiempo, y a veces estáis haciendo dos cosas a la vez, y es difícil encontrar espacios donde poder hacer la maduración de un rol. Es verdad que, como os comentaba la maestra Luciana Serra, cuando la elección del repertorio es correcta y a lo largo de una carrera, digamos, se va acumulando una experiencia, los roles van madurando, pero encontrar estos espacios para hacer madurar escénicamente y vocalmente y a nivel estilístico un rol, cuesta mucho encontrarlos. Entonces, un poco
el hecho que existan estas másters, aunque sean una semana, pues os ponen en una especie de burbuja que muchas veces el tracatrá del tren no lleva a que exista, ¿no? Y a mí me parece que esto es súper interesante. Y que luego creo que también, luego cuando te metes en una producción y te pones a trabajar, el ritmo de trabajo es así. O sea, normalmente tienes todo el día, por la mañana tienes a lo mejor ensayo musical y por la tarde escena, o al contrario, o a lo mejor todo el día escena, que luego está muy bien también habituarnos a este ritmo de horario, porque realmente el teatro y cuando te metes en una producción funciona así. Sí, pero esto que decía Ana, si tú tienes una idea del personaje que tiene que hacer, puedes buscar el director que te dice, así un poquito más lento, así un poquito más presto, aquí un poquito, pero el regista también puede decirte, aquí entra, aquí te sienta, aquí camina, pero si tú tienes tu idea de tu personaje, no tiene necesidad que no aquí el piedito, no aquí el otro. Sí, va a ser orgánico. Sí, certo. Sí. Pablo. Sí. Yo creo que en esta línea de lo que estábamos comentando, es un espacio en el que es muy, muy fácil y muy gratificante pues, poder medir y poder combinar las dos partes que al final acaban siendo una misma. Pero este balance y este equilibrio muchas veces necesitamos ese espacio donde poder trabajarlo. Y bueno, esa semana pues nos da esta oportunidad también por poder preparar el rol y poder preparar las áreas o el trabajo que estemos haciendo pues cada uno de nosotros en este momento. Por esto es muy precioso verdaderamente. Sì, assolutamente. Poche volte ho visto questa cosa, perché a volte tante accademie, tante cose, ma non sono così. A volte ci sono troppe persone, è un lavoro molto superficiale, invece questa settimana io veramente l'ho vissuta bene. Sì. Si è visto il lavoro, si è visto oggi, si è visto veramente. Sí. Y yo también pienso, para mí es súper enriquecedor, ¿no? Ver cómo al final es un espacio de cuestionamiento también ¿no? De pronto recibís por parte de personas que no trabajamos habitualmente con vosotros, ¿no? Un feedback o un retorno de algo que para nosotras es nuevo, ¿no? Que es, de pronto os conocemos en un escenario, en un espacio de trabajo, y entonces también cuando estás en el rol de ser profesor sientes la necesidad de devolver un feedback al otro porque al final le estás haciendo de espejo y es su forma de avanzar, ¿no? Y ver cómo hacéis vuestros estos feedbacks y los usáis para mejorar, ¿no? Cómo colocáis esto y cómo os buscáis a vosotras mismas dentro de esto, es un proceso súper chulo y muy difícil de llevar, porque al final fue muchas informaciones nuevas en una semana que al final cantar es algo muy íntimo y la voz es identidad, ¿no? Y es un cuestionamiento, es algo fuerte y ver cómo os buscáis aquí es algo súper bonito de acompañar. O sea, gracias por la generosidad de estar a full, ¿no? Sí. En ese sentido yo creo que todos nosotros, ¿no? También hemos sentido como el empeño, ¿no? De vosotros dos como profesores y como el cariño en querer que avancemos y en ver las posibilidades que tenemos y en darnos herramientas y esta implicación de alguna manera se agradece mucho como joven cantante, porque tener un espacio tan intenso donde, ¿cómo decirlo?, el arte está como tan cerca porque estamos trabajando con él de manera intensa y buscando la intención del compositor, lo que quería, todo eso motiva mucho y nos hace crecer, yo creo que también a nivel psicológico, como con más ganas aún de buscar y, por ejemplo, de replantear todo el repertorio con lo que hemos aprendido y de seguir buscándonos como intérpretes y como artistas, y eso solo se consigue en un ambiente donde te sientes seguro y donde te sientes acompañado para poder hacer este crecimiento que es tan difícil a veces. Es soportado. Exacto. Sí. Exacto. Por es una cosa,
un pequeñito de una cola a la música. Siempre ha dicho ahora una cosa justa, siempre preguntar por qué el compositor ha escrito esto y aquí va a sortir el personaje. ¿Por qué el compositor ha escrito esto? ¿Qué quería decir con esta pausa? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué? Entonces es el trabajo de la técnica con... Sí, los dos se complementan súper bien y eso, todas esas herramientas que Sí. no sabíamos que existían, que te permiten ver un personaje, un momento, una emoción de tantas maneras diferentes y poder jugar con ellas y ver que todas funcionan, en el sentido de que depende de cómo las juegues todas tienen sentido y no tienes que programar nada, solo sentirlo y... Es un traje a su medida. Exacto. Y desde el punto de vista vocal, el ver a Luciana cómo ella vive las áreas, no sé, estaréis de acuerdo que es como que ya te inspiras, como puedes tocar ¿no? la musicalidad de la maestra y por la pasión que le pone y eso, no sé, al menos a mí me parece muy inspirador porque notas que aprendes no solo conscientemente sino de la energía que transmite la maestra. Respecto a cómo se ha aunado el trabajo de ambas en el área, por ejemplo, que yo he escogido para cantar esta mañana, que ha sido Ofelia, o sea, A vos je mes amis de la ópera Hamlet. Había, por ejemplo, por escoger un trozo en el que Ofelia canta una balada y yo es verdad que no me había puesto a pensar lo que estaba realmente queriendo transmitir en ese momento y cuando, o sea, Ana, por ejemplo, me contaba que esa parte Ofelia no la canta por contarle una anécdota a su gente, sino que está como intentando contar una parte de ella misma a través de una metáfora y no me había planteado que Ofelia se sentía identificada con la ninfa de la que habla y que en realidad está hablando de ella misma. Entonces esto me ayudó a verlo como desde el punto de vista interpretativo y desde el punto de vista musical la maestra me dijo que no podía cantarlo todo de la misma manera, sino que tenía que dar matices y que eso lo podía hacer pues empezando quizás más como acelerando y luego ralentizar y hacer como rubato, tanto a nivel de volumen como a nivel de expresividad y creo que juntando estas dos cosas, obviamente en una semana pues he hecho lo que he podido, pero me llevo un montón de ideas para de cara al futuro seguir trabajando mis obras con todos estos elementos que me han ido transmitiendo. A mí, por ejemplo, me ha costado un montón la mesura que decía la maestra, pero bueno, creo que he aprendido bastante el punto ese de poder transmitir igualmente un área cómica sin hacer el show extremo de Dulcamara, que puedes llegar a transmitir igual solo con el carácter, el color, el jugar, pero sin tener que a mí me gusta mucho hacer el show, pero como que he encontrado el punto cómodo para respetar la interpretación y el color de voces. ¿Te puedo decir la diferencia? Sí. En el teatro tenemos muchos cómicos, pero el cómico es una cosa, el bufone es otra. Yeah. Algunos cantantes para obtener el aplauso hacen un poquito el bufón. Claro. ¿Verdad? Tú tienes que estar un cómico muy elegante. Yeah. Muy elegante con un poquito y pues... Es y lo ha hecho. Claro. Por esto que ayer he dicho que estaba el término de la semana, estaba todas las complicaciones, pero la tensión yo lo sé. Normalmente cuando se empieza el lunes es el viernes. Aquí he pasado el sábado, pero... Sí. Sí, yo creo que también un poco en la línea, ¿no?, de lo que planteaba Yago, es difícil, o sea, hoy hacíais un concierto y encontrarse haciendo escena o siendo, digamos, conectando con un trabajo escénico en el contexto de un concierto no es nada fácil y más con un repertorio cómico que es el que quizás pide algo más grande, ¿no?, a nivel de escenificación. Bueno, ¿que crees que es fácil buscar una escenificación grande para atrapar al público con este ritmo, pero que al final puede que no haga falta?
y que graduar esto y poder jugar, es verdad que digamos que la ópera está escrita para ser escenificada, pero también se hace en recitales, por lo tanto tenéis que encontrar vuestra forma de estar en escena en un contexto y en el otro, y eso también es un ejercicio, y seguramente no cualquier pieza se hace igual en un recital ni en cualquier sitio, es diferente si uno está haciendo un bis, que es un regalo al público, que una obra que está puesta en programa, que en recitales que son en un contexto o en otro, o sea que seguramente esto también tiene sus balances, pero encontrar este código no es fácil y va a formar gran parte de vuestro desarrollo como cantantes, por lo tanto es algo en lo que hay que ejercitarse, está claro, sí, sí. Todo se aprende. Sí, totalmente. He tenido la suerte de estudiar con un maestro que tenía mucha experiencia, sia vocal que escénica. Estaba un barítono buffo, estuvo un barítono mi maestro. Hablo un poquito in italiano che mi explico mejor. Sì. Ho avuto la fortuna di studiare con lui e mi ha insegnato tutto. Mi ha insegnato come stare sulla scena, come camminare sulla scena, come gestire il linguaggio del ventaglio, perché nel Settecento c'era il ventaglio, anche se adesso non si usa più, ma se si fa un'opera del Settecento il ventaglio ci dovrebbe essere, l'abanico. E c'è un linguaggio, perché allora le dame non parlavano coi cavalieri, si parlavano attraverso il ventaglio. E mi ha insegnato tutto. Tecnicamente mi ha preso, mi ha insegnato, ho studiato 10 anni tecnica. Nel frattempo ho debuttato tutte le opere e quando sono arrivata in Italia ero pronta. Adesso come docente io mi rendo conto che riesco anche a dire cose che forse esulano dalla tecnica vocale, però mi sono resa conto che mi viene spontaneo dare tanti suggerimenti di trucchi del palcoscenico. Questa esperienza di palcoscenico mi ha portato a insegnare: fai così che viene bene lo stesso e tu ti riposi, oppure fai così, evita questo e dai più in quell'altro, così ti riposi. Sono piccole cose che però aiutano ad arrivare bene alla fine di un'aria, alla fine di un atto difficile, alla fine di un'opera. E una cosa che ho appreso con questi ragazzi, a parte il fatto la volontà di studiare che hanno, ho capito che se si vuole veramente ottenere qualcosa bisogna studiare, 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 perché come dicevo prima il cervello capta subito, ma i muscoli hanno bisogno di tempo, quindi ci vuole studiare e pazienza. Studiare e pazienza e soprattutto grande disciplina, ma ho visto che i ragazzi ce l'hanno. Grande disciplina, perché sennò non si arriva a niente, veramente. E quello che ho appreso è che non si finisce mai di studiare, perché se io dovessi, ogni tanto mi viene da cantare, ma non ho più voglia di studiare, ma se dovessi cantare io dovrei veramente ricominciare a studiare, rivedere cose che ho cantato 1000 volte, perché insegnando a loro e dando a loro le idee di come dire certe cose, ho detto: oh, guarda, avrei potuto farlo anch'io e non l'avevo fatto, capito? E questa è l'esperienza che lo insegna. Per cui quello che si cerca di insegnare, almeno un maestro che abbia un po' di esperienza, è sì la tecnica e tutto, ma anche l'esperienza, perché questi ragazzi non canteranno sempre in un'aula, in uno studio, dovranno cantare in teatro e là sopra è tutto diverso. Fortunatamente in questo teatrino c'era un'acustica meravigliosa, tutti siete stati wow, però stare su un grande palcoscenico, la prima cosa che viene è di urlare, perché dici: ma arriverà la voce là. No, la posizione e la proiezione, non bisogna mai urlare. Si deve proiettare, tutto lì. Basta, ho parlato troppo. Sí, yo creo que enseñando se aprende, eso es algo importantísimo, y además que para enseñar tienes que estar abierto a aprender y a cuestionarte, igual que hay un cuestionamiento para ellos, lo es para ti cuando estás enseñando, porque en realidad
propones cosas a alguien para que haga su propio recorrido, pero tienes que ver si eso funciona, si no funciona, qué tal es la respuesta. Y luego para mí hay algo que es que cuando estás o sea, un director de escena al final es alguien que con palabras, con recursos verbales o con dibujos o con propuestas, tiene que hacerse entender para que otra persona desarrolle algo en el escenario, ¿no? Y los estudiantes sois muy honestos y muy transparentes porque estáis en un proceso de poner toda la carne en el asador. Entonces es un momento interesante para ver qué funciona, qué no funciona, qué es bien recibido, qué no, dónde estás ayudando, dónde estás bloqueando, dónde estás dando demasiada información, dónde te estás sabiendo adaptar o no a la otra persona. Entonces es un espacio para mí de mucho aprendizaje, porque al final cuando trabajas en producción no hay este tiempo, ¿no?, de tantearse. Muchas veces ya vas a buscar un resultado porque hay una presión de un resultado, de un tiempo, y el foco no está tan puesto en el proceso. Y descubrir esto en el trabajo con estudiantes, cantantes en formación, en realidad sois profesionales en formación. Ver esto y aprender de vosotros para mí es súper vital, súper interesante y una joya. O sea, sí, es así. Io ho appreso mucha invidia, para mí. Perché io ho sempre tenuto la voz tan difícil, todo el resultado que he tenido solamente estudiando. Yo veo estas chicas que abren la boca y la voz. Soy stata clara, ¿no? Sí. Molta invidia, pero buena. Pues yo me llevo cómo hacer ciertas coloraturas o ciertas cadencias que tenía como ahí apuntadas cosas, pero Luchana ha sido como muy clara de cómo teníamos que hacerlas y me llevo un montón de anotaciones para cambiar ciertos finales. Que la verdad hay algunas que me resultan mucho más cómodas que las que yo tenía puestas, así que genial, me llevo eso conmigo. Esto me hace placer. Cada cadencia, para la coloratura, cada cadencia tiene que haber un significato. O è una risata, o è un pianto, o è un grido, o è un lamento. Non sono solamente pa, no, tiene que dar un significato. Allora será siempre... Sí, y la respiración esa del caro no me clave, o sea, hace que el mi sobreagudo brille como 3 veces más. Estoy muy contenta. Mire, l'ho provato un montón de veces porque l'ho cantato. Una volta prova así, ay, no viene. Prova así, no viene. Prova l'altro, oh, no viene. Quasi. Oh, puede ser que ese cambio è venido. Fixa. Es así el estudio. La noche. No es culpa nuestra. Yo me llevo cuando he aprendido, cuando cantaba, cuando las notas me salían por la nariz y no sabía por qué y no sabía... Sabía que esto era una razón, sí, pero no sabía que realmente la solución ha estado en los labios y que la mayoría de notas ya no me iban a la nariz. Digo, wow, vale, pues estar aquí. Aparte de muchas cosas más, pero que ha sido un punto clave como para distinguir cuándo la nota se me va aquí y cuándo sale. Sí, sí. He comprendido. Me fa mucho gusto. Bueno. Yo me llevo de la maestra Luchana un poco el método de estudio riguroso de las coloraturas, por ejemplo, o de las obras en general. Tener esa estructura que a veces estudiamos, pero no hay esa intencionalidad extra de una estructura realmente marcada que nos ha dado la maestra, y salgo con ganas de querer probarlo con tiempo, con concentración, con dedicación en casa para entrenar, ¿no?, esta nueva manera y seguir mejorando. De Ana me llevo el hecho de no tener miedo a lanzarme y explorar intenciones dramáticas de las piezas, porque luego siempre se puede ir a menos y mirar qué funciona, qué no funciona, y nos ha dado
muchísimas herramientas para buscarlo y tengo ganas de probar en un área estas, en una otra área estas otras y a ver cómo va encajando y no sé, a nivel personal también me llevo mucha gratitud por el concurso Tenor Viñas porque como joven artista siempre estudiamos muy solos, siempre estamos luchando por nuestra carrera y tener una organización y la gente detrás que apuesta por el talento joven y que nos da esta formación y que ha creído en nosotros, no sé, a mí me llena de gratitud y me inspira como a seguir luchando porque hay, aparte de que nosotros creemos en nosotros mismos y tenemos que luchar por nuestro arte, que también hay gente que nos está apoyando y que no estamos solos y ese sentimiento es muy bonito y aquí, no sé, se ha vivido cada día, creo yo. Sí, yo creo también que es o sea, para mí estar casi en el puente, ¿no? Entre dos generaciones, ¿no? Y vivir como una generación que hicieron un estudio y una forma de profundizar en las obras y en una forma de cantar impresionante y difícil de superar, ¿no? Como que haya un espacio para que este saber y esta sabiduría llegue a otra generación, ¿no? Y un poco estar en el medio y colaborar a ser el puente de esta transmisión es algo para mí súper importante y casi sagrado, no sé cómo decirlo, ¿no? Es algo que es un saber que no se tiene que perder y que se tiene que transmitir y que os tiene que llegar. Y entonces estar aquí como para poder facilitar y hacer este puente entre esto, para mí casi que era el motivo principal y el motor principal, ¿no? Es algo que es súper rico, ¿no? Es como un tesoro que os tiene que llegar. Y eso es súper importante. Pero yo nunca, hasta ahora, nunca he visto cursos como este, que ayudan verdaderamente a los chicos. Nunca he visto y creo que no hay en el mundo. Porque el Tenor Viñas que hace un curso gratuito por los chicos es una cosa increíble. Nunca lo he visto, siempre se paga, siempre. Ma esto es es bien de escuchar esto porque estamos en el teatro. Estamos en el teatro. No molesta. Sí. Estamos viviendo el teatro. Sí. No es molesto. Estaba molesta la sirena. Ma esto es el teatro. Estamos dentro del teatro con los chicos y con el curso. No molesta. Para mí no molesta. No, y es relevante. O sea, es relevante que este curso se haga en un teatro. O sea, sí, ma este es importante. Es importante. Yo nunca le he visto una cosa así. Sí, porque al final es el sitio, ¿no? Donde esta transmisión de saber tiene que estar, es en un teatro, sí. ¿no? Este sitio sagrado. No es una donde cosa pasan estas anónima, cosas, ¿no? estamos en el teatro del liceo, Sí. en una sala del teatro y hay la comunicación que en la escena hay otra cosa, aquí hay otra cosa, en una sala del coro hay otra cosa. Este es magnífico, me deja emoción. Sí, sí, salir aquí al pasillo y que estén todos los vestidos de Rusalka, ¿no? Sí, se respira el teatro, es magnífico. Sí. Y para mí sería importante invitar el público a puertas abiertas, como se dice, Puertas abiertas. Puertas abiertas cuando se estudia. Porque muchas personas piensan que el cantante abre la boca y la voz viene. Sí, pero ¿cuántos años para que la voz viene? Y no siempre viene tan bien, porque alguna vez hay un defecto, alguna vez pero tiene que estar en el rigor, en el máximo rigor hay un poquito de libertad, pero es una complicada. El público tiene que saber que no es tan fácil de cantar, ¿eh? También he de hablar de un tema que me parece importante, que es un truco un poco que nos ha servido a nosotras para crear un puente, y es que teníais la misma persona al piano en las clases de técnica vocal y en las clases de escena, ¿no? Sí. Y al final
yo cuando he estado en las clases de técnica vocal he visto, ¿no?, cómo se creaba este puente, cómo os ibais chivando cosas de una clase a la otra a través del piano, ¿no? Como de pronto pues es alguien que está allí creando un discurso y os está ayudando a integrar cosas que pasan en los dos espacios, ¿no? Y a veces es algo como muy invisible, ¿no? Ah, sí, certo. Pero que hace... La música es mágica. La música es mágica, sí. No, y tener en la masterclass a Ana Creixell ha sido muy bonito, aparte que como pianista a veces ya solo tocaba 4 acordes de la introducción y ya te transmitía música, pero como persona también es alguien que te sientes muy seguro. Ana vive. Sí, y la vive mucho. No, no acompaña, No, vive. no. Sí. Hay alguno que... Tienes razón. Bueno, yo quería decir que lo que yo llevo de esta semana, la primera clase que canté en la Eccomilia Tavesta, tú me preguntabas, ¿sabes qué estás diciendo en el recitativo? Y yo digo, sí, sé qué estoy diciendo, porque había traducido las palabras, sabía qué significaban, pero cuando tenía la primera clase de interpretación contigo, estabas buscando muchísimo más allá qué significa estas palabras para Giulietta como carácter. Y esto es una cosa que yo no me había planteado. Entonces, buscar esta conexión propia, emocional, para transmitir el carácter, también ha sido muy, muy interesante. Y claro, porque es en la música, pero también tienes que tener alguna conexión emocional para poder expresarlo. Y a eso me ha ayudado muchísimo. Gracias. Bueno, yo en mi caso... yo en mi caso, pues también me ha ayudado a conectar con el después del estudio, ¿no? Primero, todo el estudio que hay detrás, que la maestra ya ha comentado y que todos sabemos, ¿no? que hay cuando trabajas cualquier obra y cuando trabajas la técnica en concreto, la profundización de todo esto y además de esto, pues recordar siempre la voz, el trabajo que hay detrás y no dar nunca nada por sentado, sino estar siempre volviendo a todo eso que has aprendido, a recuperarlo y a seguir trabajando en ello, porque siempre hay algún sitio y siempre hay momentos y en cualquier parte puedes seguir mejorando. ¿No? Y yo, por ejemplo, ¿no?, contigo, algo que, o sea, ver cómo os cuestionáis cosas, ¿no? Cuando, como dices, aquí, ¿cómo hago?, ¿no? Lo que planteas de seguir mejorando, ver el momento de wow, vols dir, y luego ver cómo confiáis, ¿no?, en algo técnico que os están proponiendo y ¡fua!, vais aquí, ¿no? Esto es muy valiente porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? Pero ver cómo lo hacéis, como de pronto es, vale, voy a intentarlo, y cómo aparece un resultado, aunque no sea 100%, ¿no? Un día aparece y luego al día siguiente haces un paso, pero ver cómo aparece es algo súper brutal de ver, ¿no? Es como, wow. Sí, yo también comentaba con alguna compañera que también me parece como muy importante el hecho de tener todos los días sesiones de escena, porque normalmente cuando tú estudias en el conservatorio, al menos en mi caso, sí, bueno, tú normalmente, o sea, cantas todos los días cuando vas a clase, o un día es técnica, otro día a lo mejor es solamente con el pianista, otro día es con tu profesor, claro, todos los días cantas, pero al final, a lo mejor de escena que tienes un día a la semana, muy poco realmente, para luego ser intérpretes que vamos a terminar en escena. Ragazzi, una cosa importante, tenete presente, una volta i maestri ci dicevano, adesso hai preparato quest'aria, adesso lasciala lì qualche tempo, quando la prendi vedrai che è cambiata, ma non è cambiata l'aria, sono cambiati i muscoli. Sei cambiata tu. Sono cambiati i muscoli, perché io mi ricordo, cerchi tutte le posizioni, perfetto, apri bocca, sai che esce quello che tu vuoi, dopo 2 mesi
già tutto è cambiato, devi ricominciare da capo, a cercare di nuovo la posizione, quella. Non si finisce mai. No. No, si finisce mai. Sí. Sí, sí. Es un poco la emoción, ¿no? También de todo el hecho de ver que siempre puedes mejorar y dónde está el límite, al menos eso me... No, no, más siempre, más siempre, más siempre. Ya es tan difícil hacer todo. Si ancora usted lo complica No, eso no. con toda limpieza, limpia, canta. Tiene que cantar bien la entonación, la proyección, que todo el público, también eso en el fondo del teatro, tiene que escuchar bien, comprender cada palabra bien, pero sí canta. Basta. Canta y pensa en lo que canta y basta. Canta. Punto. Sí. Y también, ¿no? Un poco sobre lo que hablabais y sobre el hecho de hacer muchas sesiones de escena. En realidad, en un ensayo de una producción operística hay muchísimos ensayos de escena. Ya siempre. Sí. Y ahí el ejercicio de, dentro de un ensayo de escena, velar tú misma por, o sea, hacerte tu sistema para no ceder o no perder el dónde quieres llegar vocalmente, y ejercitarte en esto, aunque la gente de escena os hagamos la vida imposible, digamos, poder conseguir ¿no? un poco gestionar esto sin traicionarte a ti misma y a donde has llegado vocalmente. Ejercitaros en esto es súper importante, porque sí, en los ensayos de escena nadie va a estar velando por vosotros. Sois vosotros y vuestra sabiduría y lo que habéis aprendido de maestros como Luciana Serra, que llevan muchos años de teatro y conocen los trucos, es lo que os va a permitir sobrevivir, porque realmente hay muchos ensayos de escena y sois vuestro Pepito Grillo cada una de vosotras, ¿no? Y eso es un ejercicio, sí. Decir tu frase célebre. ¿Cuál? Lo que impide al cantante es el cantante. O ¿cómo era esa El frase? problema, El problema del la cantante voz es el el cantante. cantante. Ah, sì. Il più grande problema della voce sono i cantanti. Tiene solamente che cantare. Canta. Habla sulla musica, habla sulle notas. Grazie. Gracias. Grazie.